Buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, la Unión Valle, primer colegio oficial del Departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y he preparado este video para la clase de física del grado 10. Tiene por objeto hacer un repaso del concepto vectorial de la fuerza y la valoración de esta para encontrar una condición de estática, es decir, de lograr el equilibrio. Recordemos que cuando tomo en consideración el modelo de partícula, el equilibrio para mí radica solo en la valoración translacional, es decir, la sumatoria de fuerzas en las tres direcciones. Y si yo considero que el cuerpo debe quedar en equilibrio, es porque las tres sumatorias me deben dar 0. Pero cuando ya lo que tengo frente debo de considerarlo como un cuerpo rígido, es decir, sujeto de mediciones, sujeto de tamaño, sujeto de valorar si una fuerza está aplicada en el centro del mismo o en un sitio distinto, entonces se va a generar también una rotación. Y el equilibrio ya va a considerar no solo el equilibrio translacional, sino también el rotacional. Es decir, aparte de las tres ecuaciones que tenemos todavía planteadas de sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, entonces el equilibrio rotacional tiene que ver es con la tendencia giratoria que esas fuerzas pueden hacer sobre el cuerpo alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Entonces, en este video vamos a considerar de los dos tipos de ejemplos para que podamos retomar muy bien nuestros temas y empecemos a valorar ya no el equilibrio estático, sino la valoración de fuerzas que garanticen un movimiento. Porque recordemos, las fuerzas están para garantizar una condición estática del cuerpo. Esa es una perspectiva. Pero la otra es para garantizar un movimiento del cuerpo regido por ciertas características de aceleración, velocidad, desplazamiento. Entonces, vamos a mirar en estos ejemplos esas dos perspectivas desde el punto de vista estático para quedar calienticos en el tema que, como les comento, de garantía de movimiento, es decir, la condición dinámica. Bueno, entonces vamos a valorar 3 ejemplos a lo largo de este video que nos van a llevar a tener frescura en el análisis. Bueno, un primer ejercicio me dice: un objeto cuya masa es de 50 kilogramos está suspendido con cuerdas como se observa en la figura. ¿Cuáles son las fuerzas de tensión en cada una de las cuerdas? Bueno, entonces vamos a concentrar nuestra atención en esta figura. En esa figura nos están mostrando que son dos paredes paralelas, de las cuales están sujetas dos cuerdas. Una primera cuerda está sujeta desde este punto y viene hasta este punto. Y una segunda cuerda está sujeta desde este punto y va hasta este punto, con la garantía de ubicación de esas cuerdas tal que la cuerda 1 forma esta inclinación en un momento dado y la cuerda 2 forma este ángulo que, como se marca como una esquina, se refiere a que es un ángulo recto, o sea, ángulo de 90 grados. El punto del cual se unen esas dos cuerdas sale una tercera cuerda y esa tercera cuerda está sosteniendo a un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos. Entonces lo que me preguntan
es cuánta fuerza está haciendo cada una de las cuerdas. Para ello, y es la recomendación general para darle solución a un problema, es determinar cuál va a ser mi punto de cuerpo libre. ¿Quién es mi cuerpo libre? ¿Cómo así que cuerpo libre? Cuerpo libre en mi modelo de estudio voy a encerrar dentro de las fronteras del cuerpo libre al cuerpo sobre el cual desde los alrededores, desde el exterior del mismo, le están ejerciendo unas fuerzas. No son las fuerzas que haga el cuerpo, no, son las que desde el exterior le hacen a él. Siempre hay que mirarlo con esa perspectiva. Son las fuerzas que le hacen al cuerpo que yo he determinado como cuerpo libre. Para el caso del ejercicio, mi cuerpo libre es este nudo. ¿Y por qué en ese nudo? Dirán algunos. Pues porque es que en ese nudo confluyen las tres fuerzas que me están preguntando. Son tres cuerdas, me están preguntando las tres fuerzas que hacen cada una de las cuerdas. Ahora, ¿cómo es que usted determina cuál es la dirección de la fuerza que hace una cuerda? Una fuerza solo puede hacer un tipo de fuerza. Es la fuerza que pretenda alargarla. Pretenda, no que la alargue, que la alargó la dañó, no, que pretende alargarla. Usted con una cuerda no puede empujar nada. Usted con una cuerda lo único que puede hacer es alar, es decir, pero generar la tendencia de alargar, no de comprimir. Usted no puede comprimir una cuerda, simplemente dobla la cuerda y queda ahí. Y la fuerza que usted puede hacer con una cuerda solo puede ir a lo largo de la cuerda. O sea que la fuerza debe tener la misma dirección que tenga la cuerda. Esa es una consideración importantísima para poder elaborar el diagrama de cuerpo libre, que es la figura que ustedes ven a mano derecha. Porque si la cuerda debe garantizar, la fuerza debe garantizar tener la misma dirección que tenga la cuerda como elemento, entonces ya podemos tener plenamente definidas las direcciones de las tres fuerzas. Y como solo puede alar, entonces si este es mi punto, entonces ese punto va a recibir la cuerda 2. ¿Qué le va a hacer al punto? Lo va a alar para acá. La cuerda 1, ¿qué le va a hacer al punto? Lo va a alar para allá. Venga, ¿y qué tanta inclinación va a tener esa? Los mismos 30 grados que tiene la cuerda como elemento físico. ¿No es que la fuerza tiene que ir a lo largo de la cuerda? Y, aplicando esa misma argumentación, pues la cuerda 3 le hace al punto fuerza hacia abajo. Si nosotros analizáramos no el de cuerpo libre ese punto, sino el elemento que es el objeto que está colgando, cuya masa es de 50 kilogramos, pues diríamos que a ese cuerpo le están haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Quién se la está haciendo? Se la está haciendo la cuerda. Pero a la larga, ¿quién se la está haciendo a través de la cuerda? El punto. Entonces, por eso esa fuerza va hacia arriba. Pero acordándonos que existe la tercera ley de Newton que habla sobre la acción y la reacción, pues la reacción a esa fuerza que está ejerciendo ese cuerpo ahí colgando es una fuerza que va hacia abajo, y es esta fuerza que tenemos acá, que tiene el mismo valor de esta fuerza que va hacia arriba, tiene la misma dirección pero tiene el sentido contrario. Si a mí me dicen que con una cuerda 3 yo estoy sosteniendo un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos, entonces ¿cuánta fuerza está haciendo la cuerda? Pues la equivalente al peso de ese cuerpo cuya masa es 50 kilogramos. Por tanto, esa fuerza 3, esa cuerda 3, ya le conocemos la magnitud de la fuerza que realiza. Es igual al peso del cuerpo que está sosteniendo. Entonces, ya teniendo ese detalle en consideración,
Miremos el cuerpo libre. Y miremos entonces que nos dan unas gratas coincidencias. ¿Nosotros queremos que el cuerpo libre se mueva? No. ¿Y cuántas fuerzas están actuando sobre él? 3. La tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2 y la tensión de la cuerda 3. Por tanto, la suma de ellas 3, ¿cuánto tiene que dar? Pues 0. Porque cuando la sumatoria de fuerzas es 0, no hay modificación del estado de movimiento del cuerpo. Y si el cuerpo estaba quieto, permanecerá quieto. Primera ley de movimiento de Newton. Y de ahí es de donde nos pegamos para la estática. Ahora, ¿qué facilidades tenemos para calcular acá? La primera, no conocemos cuánto valen ninguna de las 3 fuerzas en magnitud, aunque acabo de decir cuánto valdrá la magnitud de la fuerza 3. Bueno, pero ¿y cuánto valdrá la magnitud de la fuerza 2? ¿Y cuánto valdrá la magnitud de la fuerza 1? Y para colmo esa fuerza tiene una inclinación de 30 grados. Pero miremos un detalle. Si les conocemos las direcciones y los sentidos. A mí me dicen, describa la fuerza 2. Pues es una fuerza que tiene una cierta magnitud que al momento no conozco, pero tengo plena seguridad que la dirección de esa fuerza es la dirección del eje X y su sentido es el sentido positivo. Bueno, tiene 2 de las 3 cosas para describir un vector. ¿Qué podemos decir de la fuerza 3? Vea, de la fuerza 3, ahí vista en el dibujo, le conocemos la dirección, que es la del eje Y, y le conocemos el sentido, que es el sentido negativo, porque va apuntando hacia abajo. Y la magnitud, bueno, la magnitud la podemos calcular a partir de la masa del cuerpo, porque sabemos que esa magnitud es igual al peso que está ejerciendo ese cuerpo. Y del vector T1, ¿qué podemos decir? Pues vea, ese vector T1, por utilizando la teoría de la sumatoria de vectores por el método del triángulo, entonces encuentro que yo lo puedo partir o sustituir dentro de la funcionalidad con 2 vectores. 2 vectores que van a trabajar en conjunto. Un vector al que vamos a llamar T1X, que lo ven ustedes aquí en pantalla, en color azul. Que de él, ¿qué sabemos? De él sabemos que su dirección es la del eje X y que su sentido es negativo. Y también le vamos a conocer un vector T1Y. Y a ese vector T1Y, ¿qué le conocemos? Le conocemos la dirección, que es la del eje Y, y el sentido, que es positivo. Ay, venga, acláreme eso de los sentidos. ¿Por qué sabe usted que el sentido es negativo en el X y positivo en el Y? Porque para aplicar la teoría de la sumatoria de vectores por el método del triángulo, me tengo que acordar que cuando 2 vectores se suman, se dibuja el primero y sobre la cabeza del primero se dibuja el segundo. Y el vector suma une la cola del primero con la cabeza del último. ¿Dónde está la cola del primero? En la cola de T1. ¿Y de dónde está la cabeza del último? Acá arriba. Por eso el vector T1 es el vector suma. ¿Suma de quién? De T1X más T1Y. Y para poder aplicar esa sumatoria, necesariamente, como voy buscando ir de la cola hacia la cabeza de T1, necesariamente T1X tiene que ir en el sentido negativo y T1Y tiene que ir en el sentido positivo. Entonces quiere decir que ahora todos los vectores que estamos analizando tienen dirección X o tienen dirección Y. Este es un ejercicio bidimensional didáctico y como tal solo estamos manejando las direcciones X y Y. Bueno, entonces ya teniendo eso en cuenta, miremos cómo es que vamos a proceder a la solución.
Esta sumatoria de vectores que tenemos acá, la traducimos entonces ¿a quién? Miremos la traducción y pasamos aquí. Entonces nos dice, sumatoria de fuerzas es igual a T1 más T2 más T3. T1 lo vamos a reemplazar por T1X más T1Y. No es que lo reemplazo por uno y por el otro, no. Tienen que ser los dos, porque los dos deben existir para cumplir la regla del triángulo. T2, como solo está en la dirección X, pues está completo. Y T3, como solo tiene dirección Y, pues está completo. La suma de esos 4 vectores debe dar 0. Bueno, entonces recordemos ahora que un vector se ha de caracterizar por 3 cosas: tamaño, dirección y sentido. Y que la letra I y que la letra J representan a vectores unitarios. Recordemos que los vectores unitarios los tenemos como operadores algebraicos dentro de las ecuaciones para poder indicar la dirección y sentido de los vectores. I significa dirección X y sentido positivo. Menos I significa dirección X y sentido negativo. J significa dirección Y y sentido positivo. Y menos J pues significa dirección Y, sentido negativo. Entonces podrán ustedes ver que hago utilización en el renglón siguiente a esas letras para poder indicar la caracterización vectorial de cada uno de ellos. Y la cantidad que se ve encerrada entre dos barritas significa la magnitud. Entonces pasamos acá. Y cuando pasamos ahí, entonces me dice, ¿quién es T1X? Ah, pues T1X es la magnitud de T1X, pero aparece T1X encerrado entre barritas. ¿Y hacia dónde iba apuntando T1X? Iba apuntando en el sentido negativo del eje X, por eso aparece con menos I. Más T1Y. Bueno, entonces T1Y, ¿cómo lo vamos a caracterizar? Por su magnitud, por eso aparece aquí T1Y encerrado entre barritas. Y por su dirección y su sentido, ¿hacia dónde va apuntando? Iba apuntando en el eje Y y en el sentido positivo del eje Y. Por eso aparece con J. Ahora, T2, o sea la tensión de la cuerda 2. Magnitud, por eso aparece encerrado entre barritas, T2. Y dirección y sentido, está apuntando en el eje X y en el sentido positivo, por eso aparece la I. Más T3, el vector T3, entonces ¿cómo lo caracterizamos? Por su tamaño, entonces por eso aparece tamaño del vector T3. Y por su dirección y su sentido, T3 iba apuntando en el sentido negativo del eje Y, por eso aparece menos J. ¿Y eso igual a quién? A 0. Listo. Bueno, entonces ya vimos cómo tenemos esa ecuación armada ahí. Entonces, la sumatoria de fuerzas yo la voy a partir en dos cantidades. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Porque el cuerpo iría a mover hacia donde dijera la sumatoria de fuerzas. Como dice que es 0, entonces el cuerpo no se mueve. Pero debo garantizar que si la sumatoria de fuerzas va a dar 0, la razón es porque la sumatoria de fuerzas en X da 0 y la sumatoria de fuerzas en Y da 0. Porque no es que una cantidad dio 3 y la otra menos 3, entonces 3 menos 3, 0. No, porque las cantidades no se pueden sumar aritméticamente allí porque tienen direcciones distintas.
lo de X con lo de X, lo de Y con lo de Y, y si tuviéramos un ejercicio tridimensional, entonces lo de Z con Z. Y cada uno debe garantizar que su sumatoria debe dar 0. Es por este razonamiento que acabo de decirles que ven que en el renglón siguiente procedo a hacer la sumatoria solo de fuerzas que están en X. Entonces dice sumatoria de fuerzas en X. ¿Quiénes están en X? Las que están acompañadas solo por la I. Sea I positiva o I negativa. Y positiva pues está en la dirección X pero en el sentido positivo. Y negativa que está en la dirección X pero en el sentido negativo. Entonces para este caso tenemos dos fuerzas. ¿Quiénes? T1X y T2. Por eso las observa usted aquí. Y si queremos que el cuerpo quede en equilibrio, ¿cuántos queden sumar entre las dos? 0. Como son 2, para que dé 0, ¿qué se necesita entonces? Pues miremos. Primero lo que hago es sacar en factor común la I, y por ello es que me queda menos la magnitud de T1X más la magnitud de T2 multiplicada por I igual a 0. Como la I es un vector unitario, significa que vale 1. Y 1 no es 0. Pero ¿por cuánto tengo que multiplicar a cualquier número para que se vuelva 0? Pues por 0. Entonces significa que la sumatoria de estas dos cantidades tiene que ser 0. Y para que esas dos cantidades sean 0, tiene que ser que sean iguales en tamaño. Como una tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo, pues al sumarse da 0. Pero tienen que ser iguales. Y ese es el razonamiento que está diciendo aquí. Miren, T2 menos T1X tiene que ser 0, lo que hace que entonces T2 sea igual al tamaño de T1X, que el tamaño de T1 de T2 es igual al tamaño de T1X. Pero T1X, ¿a quién es igual? Entonces vámonos a la figura para que lo tengamos muy claro. Si usted analiza el triángulo que se ve en el cuerpo libre, podrá ver que el lado X es el lado opuesto a ese ángulo de 30 y que el lado Y es el lado adyacente a en ese triángulo al ángulo de 30. Por ello, si yo quiero sacar cuánto vale T1X, cuánto vale el lado opuesto, pues ¿qué función tengo que utilizar? Si debe ir relacionado con la hipotenusa, pues el seno. Y el seno de 30 grados para ese triángulo sería igual a el tamaño de T1X sobre el tamaño de la hipotenusa, o sea, todo T1. Por tanto, el tamaño de T1X va a ser igual a ¿quién? A hipotenusa por el seno. Y ese razonamiento que acabo de decirles ahí es el que vamos a colocar en la descripción. Y por ello lo encuentra usted encerrado aquí. Me dice, vea, T2 es igual a T1X en cuanto a tamaño. Entonces el tamaño de la tensión 2 va a ser igual a ¿qué? Al tamaño de la tensión 1 multiplicado por el seno de 30 grados. Bueno, listo. Entonces yo, para poder saber cuánto vale la tensión en la cuerda 2, debo saber cuánto vale la tensión en la cuerda 1. Bueno. Hasta ahora eso es lo que tenemos, una relación entre las dos. Bueno, les había comentado que si yo hubiese puesto en consideración como cuerpo libre al
a la cajita cuya masa es de 50 kilogramos, pues esa cajita para quedar estática está sometida a dos fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? La acción de la fuerza gravitatoria. ¿Cómo la llamamos? Peso. Y como el cuerpo no se puede caer, ¿qué está pasando? Pues hacia arriba hay una fuerza de tensión que la está haciendo ¿quién? La cuerda 3. Y como vemos que son las dos únicas fuerzas que están interviniendo, pues ahí la única alternativa que queda es de que el tamaño de la fuerza T3 sea igual al tamaño del peso. ¿Y cuánto es el tamaño del peso? Pues recordemos que peso como vector pues es igual a la multiplicación entre la masa del objeto por la aceleración de la gravedad en el sitio donde esté valorando el peso. Y por ello es que usted observa este cálculo aquí, que me dice que el tamaño de la tensión de la cuerda 3 es igual al tamaño del peso, y el tamaño del peso es igual a los 50 kilogramos de masa por la aceleración de la gravedad, que para nuestro caso la tomamos como 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. Esa multiplicación me da 490.3. ¿En qué unidad? Cuando usted revuelve la masa en kilogramos con la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza le da en newtons. Entonces por eso sabemos que la cuerda 3 hace una fuerza de 490.3 newton. Ese dato va a ser crucial para hacer el análisis en la fuerza Y. Entonces vamos a concentrar nuestra atención ahora en la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Entonces vamos acá y dice sumatoria de fuerzas en Y igual a. ¿Qué fuerzas teníamos en Y? Teníamos entonces la componente de la tensión de la cuerda 1 sobre el eje Y la tensión de la cuerda 3. Esas dos. Entonces miren que por eso están las dos aquí. La tensión, de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces, la tensión, la componente Y de la tensión sobre la cuerda 1 iba apuntando hacia arriba, por eso dice J positivo, y la tensión de la cuerda 3 va apuntando hacia abajo, por eso dice J negativo. Si factorizamos la J, entonces me queda esta resta que aparece aquí. Y eso me indica que lo que está entre paréntesis es lo que tiene que dar 0. Y para que eso dé 0, tiene que ser que esas dos cantidades sean iguales. Es decir, que T1Y, al restarle el tamaño de T3, pues fuese igual a 0. Visto de otra forma, pues pasa eso al otro lado y me diría que T3 es igual a T1Y. Pero T1Y, ¿a qué es igual? Ya habíamos visto en el triangulito hace un tiempito que T1X era el lado opuesto y T1Y es el lado adyacente. Y entonces cuando usted quiere relacionar la hipotenusa con el lado adyacente, ¿a qué función trigonométrica tiene que acudir? Al coseno. Y por eso diría que coseno de 30 grados sería igual al tamaño de Y dividido el tamaño del vector tensión de la cuerda. Lo que me indica que entonces el tamaño de T1Y va a ser igual a T1 multiplicado por el coseno. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Y entonces encontramos que T3 termina siendo T1 por el coseno de 30 grados. Entonces miremos con atención un detalle.
esto y esto. Esas dos cosas que están encerradas que nos está mostrando, nos está diciendo, vean, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos variables. ¿Por qué dos variables si son tres cuerdas? Pero acordémonos que T3 ya conocemos el dato, mírenlo acá. Entonces, en esta ecuación de acá, ¿qué nos hace falta? ¿Cuánto vale T1? Porque coseno de 30 es un número y el tamaño de la tensión en la cuerda 3 también es un número que vale 490.3. Y lo que no conocemos es cuánto vale T1. Y en esta ecuación de acá no conocemos ni cuánto vale T1 ni cuánto vale T2. O sea que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y en la teoría que usted conoció desde el año anterior sobre resolución de ecuaciones y lo ha venido trabajando en grado décimo, entiende que cuando usted tiene la misma cantidad de ecuaciones y variables por resolver, la respuesta es única. Hay una única solución. ¿Y cómo vamos a encontrar esa solución? Bueno, procedamos. Es muy sencillo. Vamos a utilizar el método de la sustitución. ¿Y cómo es el método de la sustitución? Muestre a ver. De la sustitución vamos a hacer lo siguiente. En la sustitución vamos a encontrar el valor de T1 aquí. Y cuando ya tengamos ese valor de T1 ahí, lo vamos a sustituir en esta ecuación de acá y así encontraremos el valor de T2. Bueno, listo. Ya me dijo qué hacer. Y procedamos. Entonces, ¿cuánto vale T1? ¿Qué está haciendo coseno de 30 grados acá? Está multiplicando este lado del igual. ¿Pasar el otro lado a qué? ¿A sumar? ¿A restar? No, pasa a dividir. Entonces, por eso, el tamaño de la tensión en la cuerda 1 va a ser igual a la división entre el tamaño de la tensión en la cuerda 3 dividido por coseno de 30 grados. Reemplacemos. ¿Cuánto vale el valor de la tensión en la cuerda 3? Vale 490.3 newton, que corresponde al peso, a la magnitud del peso del cuerpo que está colgando. Dividido por el coseno de 30. Pues el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ese 2 pasa a multiplicar el 490.3 y da 980.6 newton dividido la raíz de 3. Y cuando usted hace esta división, pues aproximadamente le da 566.1496 newton. Eso sería la fuerza que hace la cuerda 1. Y este valor lo pasamos a reemplazarlo aquí. Es decir, que lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados y vamos a encontrar cuánto vale T2. Entonces, por ahora me dice T2 es igual a lo que vale T1, 566.1496 newton. Y lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0.5. Eso me da 283.0748 newton. Por tanto, la solución al problema dirá lo siguiente: que para poder mantener suspendido en el aire esa caja de 50 kilogramos de masa, cuyo peso entonces es 490.3 newton, entonces se necesita que la cuerda 1 haga una fuerza de 566.1496 newton. Que la cuerda 2 haga una fuerza de 283.0748 newton. Y que la
cuerda 3 haga una fuerza de 490.3 newton. Venga, pero usted aquí en la fuerza 1 no escribió 566. ¿Usted por qué escribió eso así? Ah, porque lo escribí en componentes, otra forma de escribirlo. Recordemos, que no nos pase, recordemos que me decía por acá que la fuerza 1 yo la puedo representar como la suma de T1X y T1Y. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones, ¿qué pasaba? ¿A quién era igual T1X? Pues a lo que valiera T2. ¿Y a qué vendría siendo igual T1Y? Pues a lo que valiese T3. Entonces, por eso es que a T1 lo he representado no como su valor en magnitud y su ángulo, sino en sus componentes. Entonces, por eso, la componente X de T1 vale 283.0748 newton en I negativo. Y la componente Y vale 490.3 en J positivo. La suma de estas cuatro cantidades, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 0 y es la garantía de que el cuerpo queda en equilibrio. Bueno, vamos a revisar entonces un segundo ejercicio. Bueno, y el segundo ejercicio nos dice, un cuerpo está suspendido en el aire por la acción de dos cuerdas. Si el valor máximo de la fuerza tensil que soportan las cuerdas es 200 libras, ¿cuánto es el máximo valor de peso que puede tener dicho cuerpo para ser sostenido con seguridad? Entonces concentremos nuestra atención en las figuras. Dice, repito, un cuerpo está suspendido en el aire por la acción de dos cuerdas. Bueno, entonces me dicen que tenemos un cuerpo cuya masa no se conoce y por tanto su peso tampoco, que está sostenido con un cable de acero y dos cuerdas. Y esas dos cuerdas se sostienen desde unas argollas ubicadas sobre un techo, de forma tal que la cuerda 1 forma un ángulo de 45 grados y la cuerda 2 forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal que está marcando ese techo. Esas dos cuerdas se unen en este punto al cable de acero y el cable de acero a su vez sostiene al cuerpo. Ya por el ejercicio anterior que revisamos, pues podemos deducir cuánta fuerza hace el cable de acero. Sabemos que corresponde exactamente al peso del cuerpo. Entonces, como sabemos que corresponde al peso del cuerpo, pues podemos hacer un traslado del vector del peso del cuerpo ahí al sitio, porque vamos a volver a tomar como cuerpo libre ese punto de unión entre los cables. Y por ello entonces revisemos cómo nos muestran la figura. Entonces en el cuerpo libre nos indica y nos dicen, bueno, como son cuerdas y las cuerdas hacen tensión, entonces necesariamente la fuerza que hace la cuerda 1, la cuerda 2 y el cable de acero tienen que ser fuerzas que van saliendo de nuestro cuerpo libre. ¿Por qué? Porque son fuerzas que están pretendiendo. ¿Qué le quiere hacer la caja junto con el cable
al punto de sujeción, pues lo están alando hacia abajo. ¿Con cuánta fuerza? Pues con la fuerza equivalente al peso de ese cuerpo. Y para contrarrestar eso, entonces, y desafiar a la gravedad, ¿qué están haciendo las cuerdas? Pues la cuerda 1 está haciendo una fuerza hacia acá y la cuerda 2 está haciendo una fuerza hacia acá. Bueno, entonces esas dos fuerzas son iguales, porque ambas van hacia arriba. No, no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque no están en el mismo ángulo de inclinación. No son iguales. Entonces por eso en el dibujo se representan como unas fuerzas que tienen unos tamaños distintos. ¿Y usted cómo sabe cuál es el ángulo de inclinación de esos vectores de fuerza de tensión? Porque como ya dijimos anteriormente, son cuerdas y las cuerdas solo pueden hacer fuerza en la misma dirección en la que esté templada la cuerda. Entonces, esa cuerda, la cuerda 1 solo puede hacer fuerza en un ángulo de 45 grados y la fuerza 2 solo puede hacer fuerza y la cuerda 2, perdón, solo puede hacer fuerza en un ángulo de 60 grados. A algunos le ha de surgir la pregunta, venga, ¿y esos ángulos que están ahí arriba, cómo es que usted los pone abajo? Ah, principio geométrico, y recordemos, nos enseñan en matemáticas algo que se llaman ángulos alternos internos. Entonces, si una diagonal hace un ángulo con respecto a un horizontal, cualquier otro horizontal que se trace y que cruce esa diagonal tiene el mismo ángulo. Eso se llama ángulos alternos internos. Entonces, si yo trazo un horizontal por acá, si este amigo tiene un ángulo de 60, entonces aquí también hay un ángulo de 60. Y si este amigo aquí tiene un ángulo de 45, entonces acá también hay un ángulo de 45. Y aquí serían 60. Es por eso que en el dibujo del cuerpo libre observa usted que están esos dos ángulos puestos allí. Y entonces, ¿qué me está diciendo para el caso de las sumatorias? ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar que hay equilibrio? Pues la suma de el peso de la caja, que no es conocido, pero no es conocida su magnitud, pero le conocemos su dirección y le conocemos su sentido, dirección del eje Y y sentido negativo, al sumarse con la tensión de la cuerda 1, que tiene una cierta magnitud y está realizada en un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, más la acción de la fuerza de la cuerda 2, que se llama tensión 2, y que se realiza en un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, entonces la suma de esos tres vectores, ¿cuánto nos tiene que dar? Tiene que dar 0. Pero esos dos vectores que están en diagonal, yo les voy a sacar sus componentes rectangulares para facilitar la sumatoria, porque yo sé sumar fuerzas en la dirección X y fuerzas en la dirección Y. Y por ello entonces podrá usted observar que a la fuerza T1 la he convertido en dos fuerzas. La fuerza T1X, que es la componente rectangular sobre el eje X de la fuerza T1, y a la fuerza T1Y, que es la componente rectangular de la fuerza T1 sobre el eje Y, que van ambas en sentido positivo. ¿Por qué? Porque dan garantía que cuando yo voy de la cola hacia la cabeza, se pueda cumplir la regla del triángulo. Entonces, por ello, esta debe ir necesariamente hacia la derecha en el sentido positivo, y sobre ella dibujo esta hacia arriba para poder llegar desde la cola a la cabeza. Bueno, esa para el caso de T1. Y para el caso de T2, pues entonces observamos que necesariamente debe haber una componente horizontal en el sentido negativo
sumada al efecto de una componente vertical en el sentido positivo. Eso hace que cuando yo una la cola del primero con la cabeza del último, vaya en la dirección de la cuerda 2. Bueno, teniendo eso en consideración, entonces miremos cuál es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es determinar cuánto es el máximo peso que podemos tolerar del cuerpo acá. Es decir, cuánto es lo máximo que podemos colocar de peso ahí sin que se vayan a romper las cuerdas. Como las cuerdas están colocadas en ángulos distintos, habrá una cuerda que haga más fuerza que la otra. Hay que determinar primero cuál es la fuerza, cuál es la que hace más fuerza una que la otra. Y esa que hace más fuerza es la que más cercana se irá colocando al límite de resistencia a medida que yo vaya incrementando el peso. Hagamos de cuenta que el ejercicio que estamos haciendo es que tenemos las dos cuerditas y aquí le estamos colocando un portapesas. Y entonces empezamos, bueno, pesita aquí, no se reventó, pongamos otra pesita, pongamos otra pesita, pongamos otra pesita. Y cuando ya se reviente la primera cuerda, sabíamos que hasta ahí era que hubiéramos podido subirle de peso al cuerdo. La otra cuerda no se rompió, no, la que rompa primero. ¿Y cuál es la que rompe primero? La que más fuerza está haciendo. Porque si son hechas del mismo material de cuerda, pues la que más fuerza hace es porque está más cercana al límite máximo de resistencia que puede hacer. ¿Y cuánto es el límite máximo de resistencia que puede hacer? Miremos de nuevo el texto. El texto dice que las cuerdas están en la capacidad de soportar hasta 200 libras. Entonces, ¿cuánto será el pesito que yo puedo colocar ahí en ese portapesas para que la primera cuerda, o sea, la cuerda que esté más cercana, que esté haciendo más fuerza, es decir, más cercana a la resistencia, llegue hasta 200? Ese sería el límite. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, desde este momento, ¿qué conocemos y qué no conocemos de nuestro ejercicio? Analicemos las tres fuerzas. W, que es el peso del cuerpo. ¿Conocemos su magnitud? No. ¿Conocemos su dirección? Sí, eje Y. ¿Conocemos su sentido? Sí, negativo. Bueno, 2 de 3. De T1. Pues de T1 no conocemos su magnitud y conocemos su ángulo de inclinación. Pero hablando de las tres componentes vectoriales, bueno, entonces pasamos, en vez de hablar de T1, vamos a hablar de T1X y de T1Y. De T1X, ¿qué conocemos? No conocemos su magnitud, pero conocemos su dirección, que es X, y su sentido, que es positivo. 2 de 3. De T1Y, ¿qué conocemos? No conocemos su magnitud, pero conocemos su dirección, que es Y, y su sentido, que es positivo. Y un detalle adicional, que la magnitud de T1X está relacionado con la magnitud de T1 a través del coseno de 45 grados. Porque T1X viene siendo el lado adyacente al ángulo que tenemos allí. Y que la magnitud de T1Y está ligada a la magnitud de T1 de la hipotenusa, porque T1Y es el lado opuesto. Por tanto, están ligados a través de la función seno de 45 grados. Y vámonos por último a la fuerza de tensión de la cuerda 2T2. De T2 no conocemos su magnitud y conocemos que su ángulo de inclinación con respecto al horizontal es 60 grados. Ya. Pero llevado a componentes, entonces conocemos de que se puede dividir en T2X y T2Y. De T2X no conocemos su magnitud, pero conocemos su dirección, que es X, y conocemos su sentido, que es negativo. Y de T2Y no conocemos su magnitud, pero conocemos su dirección, que es Y, y conocemos su sentido, que es positivo. Además, T2X en tamaño está relacionado con el tamaño de T2 a través del valor del coseno de 60 grados.
y que T2y está relacionado con el tamaño de T2 a través del valor del seno de 60 grados. Bueno, entonces teniendo todo eso en cuenta, procedamos a hacer la valoración. ¿Y la valoración cómo la tenemos que hacer? La misma forma de siempre, sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a la sumatoria de fuerzas. ¿Y la sumatoria de fuerzas qué me dice? Me dice, sumatoria de fuerzas es igual. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el cuerpo libre que se llama punto de sujeción de las tres cuerdas? 3, T1, T2 y W. ¿Cuánto deben sumar? 0. Pero T1 y T2 lo vamos a convertir en sus componentes rectangulares. Entonces, miren, T1 se convirtió en T1X más T1Y. Y T2 se convirtió en T2X más T2Y. Y W sigue igual. La suma de esos 5 vectores, ¿cuánto tiene que dar? 0. Entonces, vamos a incorporar las magnitudes y los vectores unitarios para poder empezar a organizar quiénes están con X y quiénes están con Y. Es el renglón siguiente. Vamos un poco la pantalla y miramos. Tengo aquí presente el dibujito para que lo podamos cotejar. Bueno, vamos acá. Sumatoria de fuerzas va a ser igual entonces que ¿quién es T1X? T1X es su magnitud, no conocida hasta ahora, pero sí conocemos su dirección y sentido. Dirección X y sentido positivo del eje X, por tanto lleva la letra I. T1Y no conocemos su magnitud, pero sí conocemos su dirección y su sentido, que es dirección del eje Y y sentido positivo, por eso dice J. De T2X no conocemos su magnitud, pero conocemos su dirección y su sentido, que va apuntando en el eje X y en el sentido negativo, por eso dice menos I. T2Y, no conocemos su magnitud, pero sí conocemos su dirección y su sentido, J. Y del peso, no conocemos su magnitud, pero sí conocemos su dirección y su sentido, entonces por eso lleva menos J. La suma de todo esto, ¿cuánto tiene que dar? 0. Bueno, entonces si tiene que dar 0, dividamos eso entre lo que tiene que ver con X y lo que tiene que ver con Y. Entonces, cuando hacemos la división entre la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, reconocemos que las fuerzas en X presentes son estas dos. Es decir, que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la magnitud de la componente X de la fuerza de tensión de la cuerda 1 multiplicada por I. ¿Por qué por I? Pues porque sabemos que va en la dirección X y va en el sentido positivo. Más la magnitud, la multiplicación entre la magnitud de la componente X de la fuerza de tensión de la cuerda 2 y multiplicada por menos I, que representa su dirección y su sentido, es decir, dirección X y sentido negativo. Son esas dos fuerzas nomás y son iguales a 0. Al ser iguales a 0, entonces implica que esas dos componentes tienen que ser iguales. Esas dos magnitudes tienen que ser iguales, que corresponde mucho a cómo nos lo muestra el dibujo. Porque si miramos el dibujo del cuerpo libre, pues las únicas dos fuerzas o vectores que vemos en horizontal son T1X y T2X. Y si tenemos que garantizar el equilibrio, pues esas dos vectores deben ser de tamaño igual para que se anulen entre ellos. Bueno, entonces teniendo ya ese precepto de que son de tamaño igual, procedemos a traducirlos. Y aquí es donde necesito su mayor atención.
¿Qué es T1X? ¿Qué es la magnitud T1X? Es la magnitud de la componente X de la fuerza de tensión 1, o sea, la ejercida por la cuerda 1. ¿Y qué es T2X? Es la magnitud de la componente X de la fuerza de tensión 2, es decir, realizada por la cuerda 2. Si nos vamos a los triángulos que están formados en la figura del cuerpo libre, regresemos al cuerpo libre, encontraremos lo siguiente, que para los ángulos como están ahí planteados, entonces el coseno de 45 grados va a ser igual al tamaño del lado adyacente, que es T1X, sobre el tamaño de la hipotenusa, que viene siendo T1. Por tanto, T1X va a ser igual al tamaño del vector tensión de la cuerda 1 multiplicado por el coseno de 45. Y para el caso de la tensión 2, entonces en el caso de la tensión 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el coseno de 60 grados sería igual a la relación o la división entre la longitud del lado adyacente, que es la magnitud de T2X, sobre la magnitud de la hipotenusa, que es T2. Lo que me indica entonces que T2X es igual al tamaño de T2 por el coseno de 60 grados. Esas dos deducciones que acabamos de hacer, que la podemos sacar fácilmente desde ahí de los triángulos, es las que vamos a aplicar ahora para determinar cuál de esas dos tensiones es mayor. Entonces, vemos esta pantalla y vamos al sitio donde tenemos ese cálculo. Miremos muy bien. Les decía entonces, ¿quién es la magnitud de T1X? Pues es igual a T1 por el coseno de 45 grados. ¿Y quién es la magnitud T2X? T2 por el coseno de 60 grados. Bueno. ¿Cuánto vale el coseno de 45 grados? Vale raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto vale el coseno de 60 grados? Vale 1/2. Si yo cancelo este 2 con este 2, porque están haciendo lo mismo a ambos lados del igual, están dividiendo, me queda entonces esta gran expresión que va a decir muchísimo. Que me dice que el tamaño de la fuerza o la magnitud de la fuerza de la tensión en la cuerda 2 es raíz de 2 veces el tamaño de la fuerza de la tensión en la cuerda 1. Como raíz de 2 es un valor mayor que 1, recordemos que la raíz de 2 cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41 y otro resto de decimales porque es un número irracional. Entonces miren que eso lo que me está diciendo es que la fuerza en la cuerda 2 es casi un 40% más alta que en la cuerda 1. Entonces, si al momento en que ponemos un cierto peso en la cajita, ¿cuál cuerda se va a romper primero? Pues se va a romper primero la cuerda 2, porque es la que está más cargada en esa situación de cómo quedaron ubicados con esos ángulos.
Por tanto, la limitante para la cantidad de peso que podemos depositar sostenida sobre el cable de acero depende de cuánta fuerza puede tolerar la cuerda 2. Entonces, ahí sacamos, dice, entonces T2 es mayor que T1, claro. Si raíz de 2 hubiese sido un valor menor que 1, 0 punto tanto, entonces me diría, la cuerda 1 hace más fuerza que la cuerda 2. Pero siendo de esta manera, eso me está diciendo que la cuerda 2 hace un 40% más de fuerza que la cuerda 1. Por eso dice el comentario ahí, lo anterior indica que al ser mayor la fuerza de la cuerda 2 que la cuerda 1, será la cuerda 2 quien se rompa primero. Teniendo en cuenta entonces ese detalle, ¿qué vamos a decir? Vamos a aplicar de aquí en adelante que el tamaño de la fuerza de tensión 2 va a ser 200 libras, que es la resistencia máxima. Y a partir de ese valor vamos a calcular cuánto valdrá la fuerza de tensión en la cuerda 1, que va a ser menor, y por tanto cuánto valdrá la fuerza de tensión en el cable de acero, que es igual a cuánto, pues es igual a la magnitud del peso de la cajita que está ahí colgada. Entonces, para eso ya no vamos a seguir analizando las fuerzas en el eje X, porque esta deducción fue la que nos llevó al eje X, sino que ahorita vamos a hablar sobre las fuerzas en el eje Y. Vamos a mover entonces nuestra pantalla para que entonces lleguemos a la deducción que necesitamos. Si miramos primero el cuerpo libre, ¿quiénes son los vectores que se encuentran en la dirección Y? Pues en la dirección Y se encuentran la componente Y de la tensión en la cuerda 1, la componente Y de la tensión en la cuerda 2 y el peso del cuerpo, que es igual numéricamente al tamaño de la tensión ejercida por el cable de acero. Bueno, entonces vamos a mirar acá. ¿Y qué tendremos? Nos dice sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. De nuestra ecuación principal, ¿a quiénes tenemos en Y? Esta, como les decía, esta y el peso. Pero detallemos los sentidos. La fuerza de la componente Y de la tensión de la cuerda 1 va apuntando en Y y en el sentido positivo, por eso dice J. La componente Y de la fuerza de tensión de la cuerda 2 va apuntando hacia arriba, es decir, eje Y, sentido positivo. Y el peso ejercido por la caja, que viene siendo la fuerza de tensión sobre el cable que ejerce el cable de acero, entonces es tamaño W, pero apuntando hacia abajo, por eso dice menos J. De ahí entonces que esas tres cantidades son las que me voy a llevar a la ecuación. Miren, sumatoria de fuerzas en Y igual a tamaño o magnitud de la componente Y de la fuerza de tensión 1, de su 1Y multiplicado por J, más tamaño de la componente Y de la fuerza ejercida por la cuerda 2, de 2Y y multiplicado por J también, más el tamaño del peso máximo que podrá tener la cajita en menos J, porque apuntando hacia abajo, va a ser igual a 0. Si factorizamos la J, entonces este menos que tiene aquí va a quedar restando a la cantidad tamaño W. Y eso es lo que vemos acá expresado. Miren, ¿qué es T1Y y qué es T2Y? Vamos al triángulo. T1Y relacionado con T1
T1y es el lado opuesto al ángulo de 45 que está marcado ahí. Y T1 es la hipotenusa, por tanto están relacionados a través de qué función? Del seno. ¿Y eso a qué me va a llevar? A que el tamaño de T1y sea igual al tamaño de T1 multiplicado por el seno de 45 grados. Y para el caso de T2y, ¿qué nos va a suceder? Para el caso del T2y, observemos que T2y viene siendo el lado opuesto al ángulo de 60 que está ahí reflejado y la hipotenusa sería el tamaño de la tensión en la cuerda 2. Lo que me llevaría al final a la deducción de que el tamaño de la componente Y de la cuerda 2 es igual al tamaño del vector tensión en la cuerda 2 multiplicado por el seno de 60 grados. Esas dos cosas las voy a utilizar aquí en la deducción. Entonces vámonos de nuevo a nuestra deducción. ¿Y qué tenemos? Vamos a ampliarlo un poco para que lo veamos mejor. Entonces, ¿quién es T1 tamaño de T1y? Pues es igual al tamaño de T1 por el seno de 45 grados. ¿Quién es T2y? Pues T2y es el tamaño de T2 por el seno de 60. Y ambos están con J positivo, por eso quedan sumando. Y este menos va a ir contra este más y va a quedar un menos. Entonces por eso yo menos el tamaño del peso y todo factorizado queda la J e igual a 0. Como J es un vector unitario, es decir, un vector que vale 1, para que, ¿por cuánto tengo que multiplicar un 1 para que se vuelva un 0? Pues por 0. Entonces por eso es que se indica claramente aquí en la escritura que esta cantidad encerrada entre paréntesis debe ser igual a 0. Entonces eso ya es en números. ¿Y en números qué me está diciendo? Bueno, señor, ¿qué es el seno de 45? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto vale el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, tamaño de T1 por raíz de 2 sobre 2 más tamaño de T2 por raíz de 3 sobre 2 menos el peso va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren lo que vamos a hacer. Miren el comentario que aparece acá en pantalla. Y dice, utilizando el valor tamaño de T2 igual a 200 libras, que es el límite de resistencia para que no se rompan las cuerdas, y acordándonos de esta frase contundente que teníamos aquí en pantalla, que T2 es igual a raíz de 2 por T1, pues entonces ¿a qué será igual T1? Pues entonces T1, tamaño de T1, va a ser igual al tamaño de T2 dividido por la raíz de 2, que es lo que tenemos escrito aquí. Te limpiemos nuestra pantalla para que miremos la operación que vamos a hacer. Entonces nos dice, ojo pues, vamos a sustituir. Donde aparezca T1, lo vamos a sustituir por T2 sobre raíz de 2. Entonces miren que aquí aparece T1. Entonces ese T1, ¿por qué lo voy a sustituir? Lo voy a sustituir por T2 sobre raíz de 2. Multiplicado por la raíz de 2, que es
el mismo raíz de 2 sobre 2 que está acá arriba. Y me queda el mismo término que teníamos aquí, tensión 2, tamaño de la tensión 2 multiplicado por la raíz de 3 sobre 2, sigue apareciendo acá. Y el menos W sigue apareciendo acá e igualado a 0. Pero ¿qué pasó? Como hice esa sustitución, este término lo metí aquí. Entonces eso lo que va a hacer es desaparecerme la ecuación, una de las variables, porque la sustituí por la otra. Y al sustituirla por la otra y usted analiza esta ecuación, ¿cuántas variables tiene dentro de esa ecuación? Una sola, tamaño de W. Porque es que usted hizo la sustitución para crear solo T2, listo. Pero es que de T2 ya tiene valor. T2, ¿cuánto nos vale? Nos vale 200 libras. Entonces miren todo el proceso que vamos a hacer. Primero, vamos a agrupar estos dos. Antes de reemplazar que el tamaño de T2 es 200, vamos a agrupar esos dos. ¿Qué va a pasar ahí? Este radical con este radical, pues va a cancelarse. Y entonces me va a quedar tamaño de T2 dividido 2. O dicho de otra manera, multiplicado por 1/2 más el tamaño de T2 por raíz de 3 sobre 2 menos W. Agrupe. ¿Qué va a quedar en factor común? En factor común va a quedar el 1/2 más el raíz de 3 sobre 2. 1/2 más el raíz de 3 sobre 2. ¿Y cómo se suman fraccionarios cuando tenemos el mismo denominador? Se suman el numerador y se divide por el mismo denominador. Por eso aparece que les va a quedar T2 que multiplica a 1 más la raíz de 3 dividido entre 2. Y esta W que está aquí restando pasa al otro lado del igual a ¿qué? A sumar. O sea que T2 multiplicado por lo que me dé 1 más la raíz de 3 y dividido entre 2 me tiene que dar el tamaño del W máximo que podemos tener. Entonces 1 más la raíz de 3, que es aproximadamente 1.73, dividido entre 2, eso me termina dando 1.366025. ¿Y cuánto vale T2? T2 vale 200 libras. Por tanto, la multiplicación entre esos dos me da 273.2 libras. ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo que este es el máximo peso que le podríamos colocar ahí a esa caja para poderlo encontrar. Y si ese es el peso, ¿cuánto sería la masa? Bueno, pues entonces usted dice que la masa es igual a ese peso sobre el valor de la aceleración de la gravedad. El valor, ¿no? Porque son cantidades no vectoriales de la masa. Bueno, pero entonces lo que me preguntan es cuánta es la fuerza que podrían hacer las cuerdas y cuánto es el peso del cuerpo que se podría colocar ahí. Entonces el máximo peso que el cuerpo podría colocar ahí es 273.2050 libras. Y ya conociendo ese W, pues ¿cuánto valdría la tensión? Pues como hemos dicho que la tensión era igual a lo que valía ese T2 dividido por la raíz de 2, cuando usted 200 libras la divide en raíz de 2, le da 141.42 libras. Entonces al final, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál sería la respuesta a toda nuestra pregunta? Le damos a la pregunta y con todos estos resultados que tenemos. La pregunta decía, ¿cuánto es el máximo valor de peso que puede tener dicho cuerpo para ser sostenido con seguridad? Pues el máximo valor de peso que este cuerpo puede tener son 273.2 libras. ¿Cuándo?
cuando hemos llevado al máximo a la cuerda 2, de tal forma que la fuerza que hace sean 200 libras, porque si hiciera alguito más, la cuerda puede romperse y esta cuerda de acá haría una fuerza inferior de 141.42 libras. ¿Cuánta fuerza está haciendo el cable de acero? Pues está haciendo los 273.2 libras que corresponden al peso del cuerpo. Esa entonces es la solución a nuestro ejercicio planteado número 2. Estos dos ejercicios se utilizaron bajo el precepto de partícula. ¿Por qué? Porque ustedes no vieron que en ningún momento manejáramos dimensiones geométricas de el cuerpo. Ahora vamos a ver en un tercer ejercicio que va a entrar a consideración no solo el equilibrio traslacional, sino el equilibrio rotacional, porque el cuerpo ya va a tener medidas y vamos a valorar la tendencia rotativa que ciertas fuerzas podrían producir sobre él. Ya nos vemos en ese caso. Como les decía entonces, hemos cambiado la imagen acá para poder mostrar el ejercicio 3. Dice el ejercicio 3, calcule la fuerza de reacción R ejercida por el pasador que forma la unión basculante entre una pared y una barra grúa en equilibrio estático. La barra pesa 150 libras y mide 18 pies. Bueno, está el otro ejercicio que está en unidades del sistema inglés. Traduzcamos qué quiere decir ese y nos auxiliamos de la figura base. Esa figura base que nos está mostrando. Está mostrando que acá hay una pared. Aquí hay una pared. ¿Listo? Ya la tuvimos en cuenta. Esa pared tiene una unión basculante. Es decir, un sitio en el cual podemos colocar un pasador. Y a ese pasador acoplamos una barra que nos va a servir como grúa para sostener un peso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta barra se incrusta aquí en la unión y los dos cuerpos, pared y barra grúa, van a quedar atados a través de el pasador. Por tanto, esa barra grúa no podrá desplazarse ni hacia arriba ni en horizontal, pero lo que sí tiene libre en este momento es el giro. Giro que, si atendemos al hecho de que la barra tiene un cierto peso, pues el giro va a tener tendencia a ser en el sentido de las manecillas del reloj, porque la barra pues caería. Bueno, teniendo ya en cuenta esa consideración, entonces, para que esa barra no se caiga, primero, ¿para qué está la barra? La barra se puso ahí porque necesitamos ubicar esta carga de 400 libras a una distancia de 18 pies con respecto a la pared. Por eso nos conseguimos una barra que midiese 18 pies. Necesitamos tenerla ahí, en ese sitio ubicado. Entonces instalamos la barra, pero como la barra puede girar, entonces para contrarrestar ese giro que hicimos, le colocamos una cuerda, un tensor, como esos cables de tensión que usted encuentra en los postes de la energía por ahí, que usted ve que el poste tiene muchas cosas allá arriba encaramadas y hay un cable que cae en diagonal y va pegado al piso. Eso se ha tratado ya de evitar por el tema de que pues el aislamiento y evitar posibles accidentes, pero nos encontramos todavía mucho en las calles, mucho poste que ha tenido que ser sostenido a través de un cable. Ahora lo que se busca es sostenerlo con otro poste que se ubica en la misma forma.
pero aquí estamos recurriendo a un cable. Entonces tenemos ese cable apuntando hacia allá, con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces lo que me preguntan es cuánta fuerza está haciendo el pasador. Miremos. La fuerza de 400 está ejerciendo fuerza hacia abajo. Ese peso de 400 ejerce fuerza hacia abajo. Entonces, ¿quién es el único que lo puede detener? Pues lo puede detener la cuerda, pero solidariamente también ¿quién? El pasador. Que esa barra no se venga hacia abajo, entonces hay que hacerle fuerza hacia arriba. Bueno, y resulta que si la cuerda va a ayudar a sostener ese peso más sostener la barra, pues al tener esa inclinación, necesariamente la cuerda hace fuerza hacia el sentido negativo del eje X. Lo que me lleva a pensar que el pasador también tiene que hacer fuerza en el eje X, pero en el sentido positivo. ¿Para qué? Para contrarrestar la acción de eso. Esa deducción es la que se muestra como hipótesis en el diagrama de cuerpo libre. Y miremos, ampliémoslo un poco, bueno, ahí ampliémoslo un poco para que se pueda observar mejor. Bueno, entonces observemos. Tenemos la barra aquí, la barra grúa. Listo. Esta es nuestra barra grúa. La barra mide 18 pies. Dice, no nos hablan nada sobre que no sea homogéneo el material del que está realizada o construida la barra. Por tanto, podríamos decir que su centro de gravedad, es decir, el sitio donde podemos concentrar el peso matemáticamente para nuestros cálculos, corresponde a la mitad de su longitud. Y de ahí es que viene que, como nos dicen que la barra pesa 150 libras, ubicamos este vector a 9 pies de cualquiera de los bordes. En este caso, pues del borde izquierdo de la barra, de donde está el pasador. 9 pies, y pues de aquí hasta acá pues tienen que haber también 9 pies. Listo. Es ahí el peso. Estamos diciendo que en el extremo de la barra estamos ubicando el peso que vale 400 libras, que visto desde el pasador pues se encuentra a una distancia de 18 pies. 18 pies. Bueno, dijimos que la cuerda iba a colaborar para contrarrestar el efecto que esta fuerza de 400 quiere hacer, como de hacer girar a la barra en el sentido negativo para nosotros, que es el sentido de las manecillas del reloj. Entonces nosotros queremos que la cuerda haga fuerza, contrarrestando eso y tratando de favorecer un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería un giro positivo, y que eso ayudara a que la barra no caiga. Bueno, esa va a ser la función de la cuerda. Sí, va a ser la función de la cuerda. Y la cuerda, la fuerza, ¿cómo la puede hacer? La puede hacer es a lo largo de ella, o sea, en la misma dirección que tiene cuerda. Es decir, que la fuerza de tensión de la cuerda tiene que ir inclinada a 30 grados con respecto a la barra grúa. Y para que se dé esos 30 grados y esa fuerza así, resulta que nosotros queremos que la componente Y de esa fuerza ayude a sostener. Pero para que se dé ese sostenimiento, nos tenemos que tragar, entre comillas, el hecho de que la componente X quede apuntando en el sentido negativo. O sea, para que exista TY,
tenemos que tener Tx. Nosotros queremos a Ty, porque Ty nos va a hacer la función de ayudar a sostener que no caiga la barra y fuera de eso también ayudar a contrarrestar ese giro, para que haga giro en el otro sentido, al sentido positivo viéndolo en la imagen. Pero pagamos el pecado porque hay que tener a Tx. Y ese Tx pues es lo que nos justifica también la regla del triángulo, porque miren que para unir la cola con la cabeza necesitamos hacer el recorrido así en cuanto a Y y así en cuanto a X. Bueno, entonces eso justifica la hipótesis que estamos queriendo plantear de decir, entonces, ¿cómo será la fuerza que hace el pasador? Pues el pasador quiere cumplir con dos cosas. El pasador no puede evitar que la barra gire, porque precisamente es sobre ella que la barra va a girar. ¿Sí? Sobre el pasador. Él no puede evitar que gire. Lo que él quiere evitar es que la carga y el peso de la barra caigan. Por eso es que hace fuerza hacia arriba. Pero hasta este momento, ese cuerpo se movería completo, se movería en la dirección X porque no hay quien contrarreste a la fuerza Tx. Entonces necesariamente debe existir una fuerza Rx, que sería la reacción que hace el pasador sobre la barra, pero sobre el eje X. ¿Para qué? Para que Rx contrarreste directamente a Tx. ¿Eso qué me está indicando? Que esas dos componentes en magnitud tienen que ser iguales, en dirección iguales, pero en sentido contrario para que se anulen entre ellas. Entonces, visto con esa lógica como tan clara, postulamos que RY y Rx tengan que ir en esos sentidos y que cuando las consiga me va a decir que R realmente va a ser este vector que no conocemos cuánto será su ángulo de inclinación, por ahí lo buscaremos, pero me andan preguntando por este vector. Bueno, entonces como es una hipótesis, ¿qué es lo que tiene que pasar? Debe ser probada. Si la hipótesis resulta siendo positiva, es decir, resulta siendo cierta, es porque los resultados que vamos a plantear para magnitud Rx y Ry nos den positivos. Pero si alguno de ellos nos da negativo dentro del cálculo, significa que la hipótesis es falsa y que nos equivocamos en el sentido de esas fuerzas R. Eso es lo que queda por probar. Vamos a montar entonces el ejercicio. ¿Qué se tiene que hacer? Lo mismo de siempre. Sumatoria de fuerzas, que me va a llevar hacia sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero eso solo va a garantizar el equilibrio traslacional. Como aquí estamos hablando de rotaciones, entonces también vamos a tener que evaluar es la sumatoria de efecto rotativo, a lo cual llamamos momentos de fuerza. ¿Alrededor de quién? Alrededor del pasador. ¿Y por qué alrededor del pasador? Porque es que en el pasador es donde están las dos fuerzas que no conocemos. Y yo quiero hacer la operación con las fuerzas que sí conozco, que son las de los pesos, y con ello poder deducir la tensión de la cuerda. Y cuando ya tenga la tensión de la cuerda, podré deducir las componentes de el pasador. Bueno, listo. O sea que el orden del proceso va a ser sumatoria de fuerzas, y después de que sumemos fuerzas vamos a pasar a la sumatoria de momentos de fuerza, y esa sumatoria de momentos de fuerza también me va a dar ¿quién? Me va a llevar hacia el equilibrio rotacional. Bueno, teniendo en claro que esa es nuestra ruta de trabajo, procedemos a realizar los cálculos. Vamos a quitar todos estos elementos de pantalla
y procedemos a trabajar. Un poquito, buscamos el tamaño de pantalla para poder ver todos los cálculos. Tenemos aquí el cálculo del cuerpo libre para que lo podamos ver e ir deduciendo. Bueno, procedemos. Arrancamos. Equilibrio traslacional, o sea, sumatoria de fuerzas. Esa sumatoria de fuerzas, entonces, ¿cuáles fuerzas están actuando sobre el cuerpo de acuerdo a ello? Están actuando cuatro fuerzas, perdón. La fuerza que hace el pasador, que la hemos llamado R, la fuerza de tensión de la cuerda, la fuerza 150 libras que corresponde al peso de la barra grúa y las 400 libras que corresponde a la carga que está izada, así se llama cuando uno coloca una carga a distancia sobre el aire, izada a 18 pies de la pared. Bueno, son esas cuatro fuerzas. ¿Cuánto tienen que sumar esas cuatro fuerzas para que el cuerpo no se mueva? Deben sumar 0. Pero la R la voy a convertir en la sumatoria de Rx más Ry. La tensión la voy a convertir en la sumatoria de Tx más Ty. Y la fuerza de 150 libras y de 400 libras pues permanecen igual. Entonces nuestra ecuación nos dice que Rx más Ry más Tx más Ty más la fuerza de 150 libras más la fuerza de 400 libras deben ser igual a 0 para garantizar el equilibrio. Bueno, vamos a mirar entonces a dividir cada uno de estos vectores por sus componentes vectoriales, es decir, magnitud, dirección y sentido. Eso nos lleva entonces a que, de acuerdo a nuestra hipótesis, entonces Rx tiene un cierto tamaño y estamos diciendo que va en la dirección X sentido positivo, por eso aparece una I. Ry tiene un cierto tamaño o magnitud y que está apuntando en el sentido positivo del eje Y, por eso aparece con J. Tensión X, componente X de la tensión, entonces tiene un tamaño y estamos diciendo que apunta en el sentido negativo del eje X, por eso aparece con menos I. Ty, estamos diciendo que tiene un tamaño y que apunta en el sentido positivo del eje Y, por eso lleva J. 150 libras es el peso de la barra grúa. El peso siempre apunta hacia abajo, por eso dice 150 libras como magnitud y dice menos J como dirección y sentido. Y 400 libras es la carga que está izada, que está apuntando hacia abajo, por eso aparece como magnitud 400 y con menos J. La suma de todo esto, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 0 para que haya equilibrio. Entonces, eso me lleva a que busquemos quiénes están con X y quiénes están con Y para poderlos procesar. Bueno, ¿quiénes están con X? Con X está Rx y está Tx. Bueno, entonces miren que aquí ya me dice sumatoria de fuerzas en X igual a Re, tamaño de la fuerza R, reacción del pasador como componente X multiplicado por I, más la componente X de la fuerza de tensión de la cuerda, su tamaño y su dirección y sentido, que es menos I. Si hacemos una factorización entre los dos, factorizando la I, pues me queda entre paréntesis que tamaño de Rx menos tamaño de Tx debe ser igual a 0. Porque esos dos tamaños van a ser iguales. Y entonces, ¿quién viene siendo Rx? Pues Rx viene siendo Tx. ¿Y quién es Tx? Tx va a ser el tamaño de la tensión de la cuerda multiplicado por el coseno de 30 grados. Por el coseno de 30 grados. Listo. Este término lo vamos a llamar la ecuación 1.
Bueno, vámonos a las fuerzas en Y. ¿Quiénes están en Y? En Y están la componente Y de la fuerza R ejercida por el pasador, esa la llamamos RY. ¿Quién también está en Y? La componente Y de la fuerza de la tensión de la cuerda, esa la llamamos TY. ¿Quién también está en Y? Pues los 150 libras y las 400 libras, y ambas van apuntando hacia abajo, y la suma de las dos me va a dar 550 hacia abajo. Por eso es que usted observa que cuando planteamos esta ecuación, nos va a decir sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a tamaño de la componente Y de la fuerza del pasador, o sea, RY multiplicada por J, porque esa es la hipótesis que va apuntando hacia arriba, más tensión de la componente Y de la tensión de la cuerda multiplicado por J, porque estamos diciendo que va hacia arriba. Y las 550 libras van apuntando hacia abajo, por eso dice menos J. Lo que me indica entonces que si factorizamos, me va a quedar, factorizamos la J, de la J queda afuera, me va a quedar tamaño de RY más tamaño de TY menos 550 libras va a ser igual a 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual RY? Este que está restando pasa al otro lado del igual a sumar, y este que está sumando pasa al otro lado del igual a restar. Movamos la pantalla para que miremos eso. ¿Y ese qué me está diciendo entonces? Me está diciendo, póngale pues cuidado, joven. El tamaño de la componente Y de la fuerza R ejercida por el pasador va a ser igual a 550 libras menos el tamaño de la componente Y de la fuerza de tensión. ¿Listo? Y el tamaño Y de la fuerza de tensión va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al tamaño de la fuerza de tensión multiplicado por el seno del ángulo 30 grados. Y esto para nosotros va a ser ecuación 2. Comparemos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué incógnitas tenemos? No conocemos la T, no conocemos Rx, ni conocemos Ry. Tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Venga, pero cuando tiene usted más incógnitas que ecuaciones, el sistema no se puede solucionar. Sí, pero es que hace falta una ecuación. ¿Cuál? La que tiene que ver con el equilibrio rotacional, es decir, el giro alrededor del pasador. Entonces, agrandemos esta cuenta para que la veamos bien acá. Entonces, ¿qué me va a decir? Me va a decir, la sumatoria de efectos rotacionales o momentos de fuerza alrededor del punto P va a ser igual a... Vámonos al muñequito para que lo veamos. Vimos pantalla que después estos no nos van a molestar. Vamos entonces. Miremos, si yo me paro acá en el punto P, entonces ¿la fuerza RY genera algún efecto de giro? No, porque pasa por el punto P. ¿La fuerza Rx pues, genera algún efecto de giro? No, porque pasa por el punto P. Entonces las fuerzas que producen giro son la de 150 libras, y este va a ser un giro que para nosotros va a ser negativo. ¿Por qué? Porque en el sentido de las manecillas del reloj. La fuerza de 400 también produce un efecto de giro negativo, porque está separada. Mientras la de 150 está separada 9 pies del punto P, la de 400 está separada 18 pies del punto P, porque la otra está en la mitad. Y la fuerza Tx no me produce giro, porque la fuerza Tx, su línea de acción pasa por el punto P. Pero la fuerza Ty está separada 18 pies
de el punto P. Entonces así produce giro. ¿Y cuál giro produce? Produce giro positivo. O sea, de que en una pregunta que me hicieran sobre esta, una pregunta conceptual, ¿qué contestaría usted cuando dijera, entonces la reacción RY tiene por objeto contrarrestar el efecto de giro producido por el peso y la carga que se encuentran en la barra grúa? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? Porque aquí la única que está llamada a contrarrestar el giro es la tensión de la cuerda. Miren que estas dos se solidarizan entre ellas y la única que hay para contrarrestar que produzca algún tipo de giro es la TY. O sea que si me dijeran la frase, la cuerda tiene por función contrarrestar el efecto giratorio de las cargas del peso y la carga puesta en un extremo. Verdadero. Con solo mirar el dibujo, podría decir usted si falso o verdadero. Teniendo en cuenta eso, chicos, entonces vamos a proceder a ir a la ecuación y comprenderán el tema. Entonces vamos a la ecuación. Recordemos que la valoración del efecto rotativo de una fuerza viene de la siguiente ecuación. Momento rotativo es igual a R por F. ¿Y quién es R? R es un vector que nace en el punto donde estamos haciendo el análisis y va hasta el sitio de aplicación de la fuerza. Y se multiplica por la fuerza. Ah, pero venga, acuérdese que la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Sí, pero es que esta no es una multiplicación aritmética. Esta es una multiplicación vectorial. Y yo no puedo decir que R por F es lo mismo que F por R, porque me equivoco en el sentido. Ese es un tema que se llama producto vectorial, que ya lo trabajamos desde grado noveno como teoría y en clase en grado décimo ya se ha explicado el fundamento de por qué se utiliza en esa forma. Bueno, entonces vámonos a la ecuación y aplicamos esa multiplicación que tenemos ahí. La primera, se la vamos a aplicar al peso. Entonces miren, aquí está escrita la fuerza del peso, 150 libras, apuntando en menos J porque es dirección Y sentido negativo. Y antes de ella hemos escrito la distancia que la separa desde el pasador hasta el punto de aplicación de la fuerza, que fueron 9 pies. Y como el pasador está aquí y la fuerza está acá, para yo ir de aquí a acá me tengo que mover en el sentido positivo del eje X. Y por eso es que aparece con la Y. Después me dicen vamos a evaluar la carga izada. Aquí está la fuerza de 400 y para ir desde el punto P hasta donde está la de 400 me tengo que mover 18 pies en el sentido positivo del eje X. Por eso dice 18 pies en el sentido positivo del eje X y por 400 libras multiplicada por menos J. ¿Por qué menos J? Porque la carga va hacia abajo. Y como de aquí también nace la fuerza de la tensión de la cuerda en cuanto a la componente Y, entonces por último dice 18 pies en Y, porque es la misma vector para ir hasta acá, multiplicado por el TY, componente Y de la fuerza de tensión de la cuerda. Y ya vimos que el componente Y es igual a la fuerza de tensión de la cuerda multiplicado por el seno de 30 grados y hemos dicho que va hacia arriba, por eso aparece como J. Ya sabiendo el fundamento de esa ecuación, procedemos a nuestros cálculos. Entonces, lo voy a hacer de dos formas para que lo tengamos presente. Primero, por favor, me observan en pantalla para que lo hagamos tal cual como lo hemos manejado en clase, acordándonos de la regla de la mano derecha. Acuérdense, los 3 dedos, la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Entonces,
acordándonos de que estos dedos están significando I, J y K, son los tres sentidos positivos. Pero que en la multiplicación vectorial, entonces el pulgar queda apuntando hacia donde esté el primer vector y el dedo índice hacia donde vaya el segundo vector, e inmediatamente el tercer dedo va a arrojar el resultado. Para nuestro caso, que es un ejercicio que solo tiene dimensiones X y Y, entonces el resultado va a dar en el eje Z sentido positivo o sentido negativo. Cuando en el sentido positivo le vamos a colocar una K. Cuando en el sentido negativo le vamos a colocar menos K. Para todos los que están presentes allí y viendo este video, esta sería la forma correcta en cómo lo tendríamos que interpretar los sentidos positivos. X, positiva del pulgar hacia allá de la pantalla, de la derecha de la pantalla. Y, el dedo índice hacia arriba y el dedo corazón apuntando hacia mi nariz para mostrar el sentido positivo. Entonces, vámonos a la primera multiplicación. La primera multiplicación dice I por menos J. Miren. I por menos J. Si usted hace la parte numérica, pues le dice 9 pies por 150 libras, eso le da 1350 libras por pie. Pero aquí lo que queda por definir es si eso da en el sentido positivo o da en el sentido negativo. Bueno, entonces miremos I por menos J. Ya dijimos que I es para allá y que J es para arriba. Entonces el pulgar queda apuntando hacia el primer vector I, pero este tiene que bajar. No se puede quedar como está. Si lo volteo, miren que me queda el pulgar apuntando hacia la derecha y este me queda apuntando hacia abajo. El tercer dedo quedó apuntando hacia la pantalla, saliendo hacia la pantalla, es decir, no apuntando hacia su cara. Y si hacia su cara era K positivo, hacia afuera de la cara es K negativo. Por eso es que aparece como respuesta K negativo. Con la siguiente multiplicación, 18 por 400, 7200 libras por pie. Y por menos J, la misma operación que acabamos de hacer y nos da menos K. Y en el último me dice I por J. I por J. I por J da K positivo porque el dedo quedó apuntando hacia mi nariz. Por eso aparece como K positivo. Y multiplicamos los 18 pies por la magnitud de la tensión de la cuerda multiplicada por el seno de 30 grados. Y como el seno de 30 grados es 0.5, pues ahí aparece el 0.5 o un medio, que es lo mismo. Esa es una forma, pero hay algunos compañeros que todavía no manejan la destreza con esta mano a pesar de todo el entrenamiento que se les ha dado. Entonces, para esas personas que registran esa cierta dificultad, les voy a hablar de otro artificio para hacer el cálculo. Y es hacerlo de esta manera. Miren que he colocado una rueda allí que está mostrando que estoy haciendo un giro en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Y ese giro para nosotros entonces es positivo. Y aquí pongo la I, y aquí pongo la J, y aquí pongo la K. Si usted la multiplicación que tiene que hacer la hace en el mismo orden que le está mostrando ese giro, entonces el resultado será positivo. Y si lo hace al contrario, será negativo. Entonces miremos el primero. Decía I por menos J. I por menos J. I por J da K. Pero como aparece un menos, entonces me queda menos K. Bueno, entonces por eso menos K aquí. Y menos K acá. Y ahora, I por J, pero ambos son positivos. ¿Qué me va a quedar? Llego a K positivo. Cualquiera de las dos pues, le va a permitir a usted sacar mejores racionamientos. Aunque soy mucho más partidario del manejo de la mano
porque hace que usted haga uso de una herramienta más lúdica para encontrar los resultados. Teniendo eso en cuenta, entonces, pues hacemos una factorización y acomodamos los resultados. 1350 en K negativo más 7200 en K negativo, pues ¿qué me va a dar? Me va a dar 8550 libra-pie en K negativo. Más 18 por 0.5, pues da 9. Entonces 9 por el valor de la tensión de la cuerda, también el libra-pie, pero en K positivo. Factoricemos. En K positivo, ¿qué queda? Queda esta cantidad, 9T. 9 por el tamaño de la tensión de la cuerda en libra-pie. Y acá este menos va a quedar precediendo al 8550 libra-pie. Y factorizamos la K. Ya sabemos entonces que lo que quedó entre paréntesis es lo que tiene que ser igual a 0 para poder que se dé el equilibrio. Entonces esta cantidad debe ser igual a 0. Lo que me está diciendo en resumidas cuentas es que 9 por el tamaño de la tensión de la cuerda debe ser igual a 8550. ¿En qué unidades? En libra por pie. Entonces, ¿qué está haciendo el 9 a este lado del igual? Está multiplicando, pasar el otro lado a dividir. Y entonces, si a 8550 libra por pie lo dividimos por 9 pies, nos da 950 libras. 950 libras es el valor de la fuerza que ejerce la cuerda. Entonces, nos dice aquí el dato. Reemplazando tamaño de la tensión de la cuerda igual a 950 libras en lo que ya habíamos llamado ecuación 1 y ecuación 2, nos va a permitir encontrar el tamaño de la reacción del pasador como componente en X y la componente Y de esa misma reacción del pasador. Recordemos esas ecuaciones. Recordemos esas ecuaciones. Entonces, ¿qué me va a decir? En la ecuación 1, 950 multiplicado por el coseno de 30, que el coseno de 30 grados va a ser raíz de 3 sobre 2, me va a dar la componente X de la fuerza ejercida por el pasador. Y aquí en este caso, ¿qué va a pasar? Aquí 950 lo vamos a multiplicar por el seno de 30, que es 0.5. Eso nos va a dar 475 y a 475 a 550 le restamos esos 475, nos va a dar 75. Y esa va a ser la componente Y de la fuerza R, que es la reacción ejercida por el pasador sobre la barra. Entonces esos son los cálculos que vamos a hacer ahora. Mostrémoslo en la parte inferior de la pantalla. Un poco más chica para que se vea completo. Entonces nos dice, al reemplazar ese valor T, de 950 en la ecuación 1 y la ecuación 2, encontramos tamaño de la componente X de la reacción R del pasador y tamaño de la componente Y de la reacción R del pasador. Entonces nos dice, vean, en la ecuación 1, tal cual como les había dicho, reemplazábamos cuánto vale el coseno de 30 grados y nos da que eso da 822.72 libras. Y en la ecuación 2, entonces reemplazamos 550 menos los 950 por un medio. Eso me da que son 550 menos 475 y eso nos da 75 libras.
De allí que entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de hipotenusa, porque miren, Rx que viene siendo el cateto adyacente de un cierto ángulo alfa que todavía no conocemos. ¿Y quién viene siendo 75 o Ry? El cateto opuesto para ese ángulo alfa. ¿Y nosotros qué queremos conocer? La hipotenusa, es decir, el tamaño de la fuerza que tiene que hacer el pasador. ¿Y por qué es importante calcular el tamaño de la fuerza que tiene que hacer el pasador? Para poder calcular su resistencia. Y a través de un factor de seguridad que determine de acuerdo a la importancia de la instalación, entonces encontrar de qué material se debe conseguir el pasador y dimensiones y todo eso, que eso es un ámbito que hace parte ya de algo que se llama resistencia a materiales, pero que nace de estos cálculos tan simples. Bueno, entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras como la hipotenusa a ese triángulo, me dice, el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, teorema de Pitágoras. Entre raíz cuadrada de 822 elevado al cuadrado más 75 elevado al cuadrado, se suman las dos cantidades y se le saca la raíz cuadrada y nos dice entonces que el tamaño de la reacción que tiene que hacer el pasador son 826.1355 libras. Entonces imagínense que el pasador tiene que tener la capacidad no solo de hacer una fuerza, de soportar los 400 de la carga, los 150 que darían 550, que es la carga más el peso de la grúa, sino que ese efecto rotacional de esas cargas alejadas del pasador hace que esa fuerza suba de 550 hasta ¿dónde? Hasta 826. Hasta 826. Y para poder calcular cuánto vale el ángulo, utilizamos cualquiera de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, porque conocemos los tres lados del triángulo. Pero pues supongamos de que no vamos a utilizar la hipotenusa, pues entonces utilizamos la tangente. Y acordémonos que la tangente es la relación entre el lado opuesto, que para este caso es el tamaño de y, de la componente y, sobre el lado adyacente, que es el tamaño de la componente x. Esa división entre 75 y 822 me da 0.091. Y si la tangente del ángulo es igual a 0.091, entonces el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 0.091. Esa es la operación que vamos a mostrar, la función inversa. Y entonces me da que el ángulo es 5.20 grados. ¿Qué dice acá al final? Dice hipótesis comprobada. ¿Por qué hipótesis comprobada? Porque todos los tamaños de los vectores nos dieron positivos, que era el planteamiento que habíamos colocado. Como nos dieron positivos, entonces es porque los sentidos que elegimos para ellos fueron los correctos. Y esos resultados nos llevan entonces a que se pudo comprobar que era de esa manera en cómo iban las reacciones. No solo en calcular los tamaños, sino en los sentidos que se eligieron desde que se construyó el diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces espero que estos tres ejemplos les sirva para ponerse al día en la reactivación y en el ánimo por el aprendizaje de la física de grado décimo, porque este video lo hice con el propósito de repasar sobre lo ya visto, para que entremos con toda a el tema de las fuerzas que hay que tener para garantizar un movimiento. Muy buenas tardes.